grupo de exposición 1325-2A, Código Sustantivo del Trabajo. Inicia exposición mi persona, Paola Andrea Serna, artículo 353 al 377. Bueno, en este título 1 hablamos de los sindicatos. Todo lo que es el artículo 353 al 358, estamos hablando de que tenemos derecho a una asociación libre, tanto los empleadores como los trabajadores. Debemos ser regidos por estatutos, o el sindicato debe ser regido por estatutos, deben ser vigilados e inspeccionados. No se puede atentar contra el derecho a pertenecer a un sindicato y toda persona que atente contra él deberá pagar una multa entre 5 a 100 veces el salario mínimo mensual vigente. Por pertenecer a un sindicato no se puede obstruir, condicionar, despedir o suspender ni modificar las condiciones laborales. Los sindicatos se clasifican en empresa, industria, actividad económica, gremio y oficios varios. Y en la organización del sindicato tenemos que por trabajador se puede tener un máximo de 25 personas, un mínimo, perdón, mínimo de 25 personas o más. Y en el caso de los empleadores, mínimo 5 personas o pueden ser más. Podemos ser afiliados a varios sindicatos, no solamente a uno, para poder suscribir el sindicato. Se debe generar un acta de fundación que indique la fecha, la vigencia o el periodo durante el cual va a funcionar, las funciones, las condiciones, los deberes y derechos. Debe tener un personal directivo, debe hacerse una publicación con personería jurídica, donde estén todos los nombres, se relacionen los nombres y documentos de las personas que están inmersas en el sindicato, y esto debe publicarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta información se publica también en un medio oficial y se debe llevar una copia de ese documento también al Ministerio de Trabajo, como para la legalización oportuna. No se puede negar el derecho de la generación del sindicato y, en todo caso, si está negado, debe ser sustentado por el cual, explicando los motivos por el cual no se dio la apertura al sindicato. Le doy paso a mi compañera Ana María Lerma Bolaños. Sí, buenas noches. Yo exponeré las prohibiciones y sanciones del sindicato del artículo 378 hasta el 404, en el cual indica que los sindicatos tienen prohibido en el momento patrocinar o recomendar algún acto violento. También tienen prohibido temas religiosos, cultos políticos o lanzando oficialmente candidaturas a cargo de elección popular, ¿sí? Una de las sanciones también que tiene estos sindicatos también son de 50 salarios mínimos mensuales o ya directamente la liquidación total del sindicato. Para los directores o los empleadores de este sindicato son elegidos directamente por los trabajadores. Pueden ser miembros del sindicato todos los trabajadores mayores de 14 años. Las reuniones para estos sindicatos son directamente por lo menos una vez cada 6 meses. Las condiciones para los miembros de la junta directiva son directamente la junta directiva de un sindicato debe ser miembro directamente de la organización, y la falta de la condición inválida de la elección. Los requisitos para los miembros de la junta directiva es ser empleador directamente de la empresa, tener cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el caso, y no haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos de que haya sido rehabilitado. Los empleados directivos no pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato. Los empleados también directivos forman parte de la junta directiva del sindicato siempre y cuando puedan ejercer una debida coacción de sus compañeros. La constancia del acto o votación también secreta dentro de los sindicatos
No puede acogerse por unanimidad ni tampoco ser forzosa. Todo sindicato debe abrir un libro en el cual consten los integrantes de ese sindicato, los días que se reúnan, las reuniones que realicen y todos los formatos o todas las indicaciones que se definen en cada una de las reuniones. Cuando un sindicato directamente ya se liquida o se da directamente ya a la disolución del sindicato, ya debe ser por falta de fondos o ya por alguna sanción que dictamine de que no puede continuar dando sus funciones dentro de la empresa como tal como sindicato. Para esto igualmente la liquidación debe ser sometida a la aprobación del juez que haya ordenado este trámite y que no haya ninguna apelación. Al disolverse un sindicato, deben de verificar el valor de los créditos, todo lo que se recaude durante el proceso que esté el sindicato activo y asimismo cuando se active la disolución del sindicato, este ya debe admitir la intervención simplemente consultiva de un delegado de ella en sus actuaciones. Le doy paso directamente ya a mi compañero John Ángel. Buenas noches. A mí me tocó del artículo 405 al artículo 431. Eso está dividido en el capítulo 8, que es el fuero sindical, que va del artículo 405 al 413, donde plantea el derecho a la sindicalización. El estipulado garantiza que los fueros sindicales que se conciben como la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o un municipio distinto donde laboran. Sin justa causa, dentro de estos fueros existe un fuero especial que se desarrolló en el momento de instauración de conflictos colectivos, al cual se denomina un foro circunstancial. Es la garantía de no ser despedidos sin justa causa, comprobando que gozan los trabajadores afiliados al sindicato o a los sindicalizados que hayan presentado en un pliego de peticiones. El capítulo 8 de los trabajadores oficiales va del artículo 414 al 416. Son los derechos asociados en sindicatos que extienden a los trabajadores de todos los servicios oficiales, con excepciones a los miembros que son los de Ejército Nacional y de los cuerpos a las fuerzas públicas o policiales de cualquier orden. Pero los sindicatos de los empleados públicos tienen solo las siguientes funciones, que son estudiar las características de las respectivas profesiones, asesorar a sus miembros en las defensas de sus derechos, representar en juicios o ante las autoridades, presentar a los respectivos jefes de administración memoriales, promover a la educación técnica y general de sus miembros, presentar socorro a los afiliados en caso de desocupación y enfermedades, promover la creación o fomento de la subversión de las cooperativas y adquirir cualquier título poseen bienes inmuebles que requieran para el ejercicio de sus actividades. Los sindicatos de los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenios colectivos, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se deben de tramitar en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declararse o hacer huelga. El capítulo 10 de las federaciones y confederaciones, este artículo va del 417 al 426. Todos los sindicatos tienen sin limitación alguna las facultades de unirse o colegiarse a las federaciones locales, regionales y nacionales, profesionales o industriales, y estas confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y a las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo a las declaraciones de huelga que competen privativamente cuando la ley, la autoridad, los sindicatos respectivos o los grupos de trabajadores directos e indirectas estén interesados. El capítulo 11 tiene
compone las disposiciones finales, que es el artículo 417. Este artículo fue derogado por el artículo 116 de la Ley 50 de 1990, donde dice que todas las organizaciones sindicales deben presentar semestralmente al Ministerio de Trabajo, Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, una relación detallada de sus ingresos y egresos y someterse a la inspección y control de esas autoridades en cuanto al cumplimiento de las normas estatutarias sobre el particular presentación de un pliego de peticiones y siempre que se dé aviso al ministerio remitiéndole copia del pliego por conducto respectivo inspector del trabajo, se superará este control financiero hasta la terminación del conflicto, cuando deberá rendir al funcionario dicha cuenta detallada en el movimiento de fondos durante el conflicto. El último es el conflicto colectivo del trabajador, capítulo 1, disposición general del artículo 428 al artículo 431. Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal específica del trabajador efectuando por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuesto a sus empleados previos los trámites establecidos. Inicio la declaración exequible de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-473, siempre que se trate de conformarme el artículo 56 de la Constitución Política de los Servicios Públicos Esenciales definidos por la legislación. Y así termino yo y le doy paso a mi compañera Daniela del Río. Muchas gracias. Buenas noches, a mí me correspondió el artículo del 432 al 455, que lo compone por el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6. Iniciando el capítulo 2 nos habla del arreglo directo. Hay que tener en cuenta que siempre que se presenta un conflicto entre empleador y trabajador, este puede dar el resultado de la suspensión del trabajo. También nos indica que el empleador está obligado a recibir los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas. Si no, de lo contrario, este debe ser multado o será multado con un monto de 5 a 10 salarios mínimos mensual. Este debe ser el más alto por cada día de mora. Si llegan a un acuerdo, este debe ser estipulado y quedará escrito sobre el pliego de peticiones. Adicional a esto debe ser firmado. El empleador debe enviar una copia al Ministerio de Trabajo indicando con precisión cuáles fueron los acuerdos y a cuáles no se produjo arreglo alguno. El capítulo 3 nos indica la medición. En cuanto a los puntos que no se llegue el acuerdo, pues el Ministerio de Trabajo debe presentar fórmulas de solución y motivos claras para que estas pues no sean rechazadas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrán multar a quienes no le faciliten pues la información de los acuerdos que llegaron. Esta medición tendrá una duración aproximadamente de 10 días. Ellos deben de facilitar copia de los nombramientos, actos, convenciones y pactos por parte del inspector de trabajo para pues que ésta llegue a copia al Ministerio de Trabajo. La cuarta nos indica declaratorios de desarrollo de huelga. En caso de que pues no lleguen a un acuerdo, estos pues podrán optar por la declaración de huelga. Esta debe ser pacífica y ordenada. Adicional a esto, los miembros de la policía son quien brinda como la seguridad para estas personas. El capítulo 5 nos indica sobre la suspensión colectiva ilegal del trabajo. Esta nos informa que pues no puede ser suspendido cuando alguien busca fines pertinentes, fines distintos a los profesionales. También nos indica que debe ser sometido a arbitramiento toda persona elegida por la Asamblea de Empleados. También indica que la suspensión del trabajo solo será declarada judicialmente. El capítulo 6 nos indica acerca del arbitramiento. En caso de que pues no lleguen a ningún arreglo, este debe ser sometido a un arbitramiento. Los arbitramientos son 3 personas, de las cuales una de ellas es
elegida por el Ministerio de Trabajo. Estas personas son, el tiempo lo decide el Ministerio de Trabajo y quien paga el tiempo de estas personas es el Ministerio de Trabajo. Tener en cuenta que pueden ser árbitros aquellas personas que fueron representantes legales de los arreglos. Básicamente esto nos hablan los artículos. Doy paso a mi compañera Estela Pardo Lesmes. Buenas noches. A continuación, explicaré el capítulo 7, procedimiento arbitral. Desde el artículo 456 al artículo 461. Los tribunales no pueden deliberar si no están en total de los miembros. Las partes deben hacer sus declaraciones y mostrar la información. Los árbitros deben decidir sobre los puntos al respecto y llegar a una conclusión. Los fallos no pueden afectar los derechos declarados por la Constitución Nacional. Tiene un término de 10 días para poder declarar el fallo. Se notificará personalmente o por escrito. El fallo pone fin a cualquier conflicto. Vigencia máxima del fallo de 2 años. No puede haber suspensión colectiva durante el tiempo en que se rija el fallo arbitral. Capítulo 8. Disposiciones comunes al capítulo anterior. Las responsabilidades penales. El hecho de haber terminado la huelga por arreglo entre las partes no exime la responsabilidad por los delitos cometidos durante ella. Personas que no pueden intervenir los representantes, los empleadores o conciliadores. Capítulo 8. Cierre de empresas. En las empresas de servicios públicos no se puede suspender ni paralizar labores, sino mediante permiso del gobierno y con 6 meses de anticipación. Estelita, capítulo 9, cierre de empresas. Sí. Ya, sí, estábamos en el 9, cierre de empresas. Intervención del gobierno. Si suspende empresas, el servicio público o gobierno queda autorizado para asumir su dirección. Empresas que no son de servicio público no pueden clausurar labores total o parcialmente, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo o de Seguridad Social. Título 3. Convenciones de pactos colectivos y contratos sindicales. Capítulo 1. Desde el artículo 467 al artículo 480. Convenciones colectivas. Es la que se celebra entre uno o varios empleadores o asociados para fijar las condiciones que rigen el contrato durante su vigencia. Deben celebrarse por escrito y se enviará al Departamento Nacional de Trabajo máximo 15 días siguientes a la firma. La convención colectiva, si excede la tercera parte, las normas se extienden a todos los trabajadores. Si no excede, las normas solamente son aplicables a los miembros sindicales. Si se separa o se disuelve, los sindicatos deben continuar rigiendo los derechos y sus obligaciones. Los sindicatos que sean parte de una convención colectiva tienen acción para exigir el cumplimiento y el pago de los daños. Capítulo 2. Pactos colectivos. Artículo 481. Celebración y efectos. Los pactos entre empleadores y trabajadores no sindicales que se hayan suscrito. Capítulo 3. Contratos sindicales. Su definición se entiende por un contrato sindical el que celebre uno o varios sindicatos para una ejecución de una obra. Él debe presentarse al Ministerio de Trabajo a más tardar 15 días después de su firma. Responsabilidades. Responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo contrato o por el cumplimiento que se estipulen para sus afiliados. La disolución del sindicato. Si se disuelve, los trabajadores que hayan sido parte del contrato sindical deben seguir prestando sus servicios a las condiciones estipuladas. Muchas gracias. Bueno, ya con esto daríamos por terminado nuestra exposición, nuestra intervención. Agradecemos mucho su atención. Hasta luego.